Damas y caballeros, bienvenidos al estudio bíblico de esta semana sobre el Nuevo Testamento, dirigido por el pastor Clark Van Wyck de la Capilla del Calvario en Temecula, California. Hoy, tenemos el privilegio de sumergirnos en las ricas y transformadoras enseñanzas de las Escrituras del Nuevo Testamento. El pastor Clark, conocido por su profundo entendimiento de la palabra y su pasión por compartir sus verdades, nos guiará a través de las fascinantes narrativas, profecías y respuestas que rodean la vida de Jesucristo y la primitiva iglesia cristiana. Así que preparemos nuestros corazones y mentes para ser inspirados, desafiados y animados mientras exploramos la profunda sabiduría del Nuevo Testamento juntos. Comencemos nuestro estudio con el pastor Clark Van Wyck. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 2 de Mateo. La última vez que estuvimos juntos, terminamos el capítulo 1 y examinamos dos aspectos sobre Jesús. En el capítulo 1, observamos su herencia terrenal y su herencia divina. Vimos cómo Mateo señalaba y trataba el hecho de que Jesús es el Rey, que, por supuesto, es el tema clave del libro. Él es el Rey de los judíos, el Rey del reino de los cielos y el Rey de reyes. Al llegar al capítulo 2, nos encontramos con otra porción de las Escrituras muy familiar, que trata algunos eventos después del nacimiento de Jesús. Así que continuemos con nuestra lectura en el versículo 1 y leeremos hasta el versículo 23, el final del capítulo 2 de Mateo, comenzando en el versículo 1. Ahora, después de que Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron magos del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos, que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y buscad con diligencia al niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con gran gozo. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después de que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te avise, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, que dice, voz fue oída en Ramá, lamentación, lloro y grande gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Después de la muerte de Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la vida del niño. Él se levantó, tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo miedo de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, fue a la región de Galilea, y vino y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que sería llamado Nazareno. Ahora, para ustedes que toman notas y hacen esquemas, vamos a examinar dos cosas. En primer lugar, veremos la respuesta a Jesús y, en segundo lugar, veremos algunas profecías acerca de Jesús.
Así que echemos un vistazo a esta primera sección que trata sobre la respuesta a Jesús después de su nacimiento. Hay tres de ellos. El primero es la respuesta de los sabios, y vemos que los sabios lo adoraron. Esa fue su respuesta a Jesús, como se ve en los versículos 1 y 2. Miren el versículo 1, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea. Es interesante que en el capítulo 2 de Lucas, en un relato paralelo, en los versículos 1 al 5, se nos dice que José y María originalmente estaban en Nazaret. Cuando César Augusto decretó que todo el mundo debía registrarse, ¿recuerdan la historia? Así que dejaron Nazaret y fueron a Belén para registrarse, y ahí, por supuesto, es donde Jesús nació en Belén. Ahora eso es importante por dos razones. Primero, esto cumple con la profecía y lo veremos en un momento en los versículos 5 y 6. En segundo lugar, no solo cumple con la profecía, sino que encaja perfectamente con él. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el nombre Belén es una palabra compuesta en el idioma hebreo. La primera parte de la palabra es bat, que significa casa, y la segunda parte es lechem, que significa pan. Así que es la casa del pan. Es muy apropiado, porque en Juan capítulo 6, 35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, Él es el verdadero maná que descendió del cielo. La idea es que encaja perfectamente con Jesús nacido en la casa del pan, porque Él es el pan que satisface el alma. Solo Jesucristo puede satisfacer ese hambre que tenemos en nuestra alma, porque Él es el pan de vida. Observen en el versículo 1, que fue en los días de Herodes el rey, y hablaremos más sobre él en un momento cuando lleguemos al versículo 3. Al final del versículo 1 dice, he aquí, vinieron del oriente unos magos. ¿Cuántos magos vinieron a ver a Jesús? ¿Alguien sabe? 3. No, la respuesta es que no tenemos ni idea. Algunos dirán, pero Clark, cada año recibo una tarjeta de Navidad que claramente muestra a 3 magos. Sin embargo, todas esas tarjetas de Navidad pueden estar equivocadas. ¿Por qué asumimos que eran 3? Porque en el versículo 11 al final del verso, trajeron 3 regalos, oro, incienso y mirra. Por lo tanto, asumimos que eran 3 magos, aunque no lo sabemos con certeza. Lo más probable es que hubiera una gran cantidad de magos y otras personas que viajaban con ellos, ya que no se llevan oro, incienso y mirra 3 tipos. ¿Me entienden? Si llevas esos regalos, te van a robar enseguida. Alguien podría preguntar, ¿de dónde venían los magos del Oriente? No estoy seguro, no tengo idea. Algunos creen que venían del área de Mesopotamia, específicamente de Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué Daniel fue llevado de Jerusalén al cautiverio babilónico en el año 605 a.C. y qué tiene que ver eso? Bueno, según Daniel 2, 48, se nos dice que Daniel fue nombrado gobernador sobre todos los magos. Por lo tanto, presumiblemente, estos magos, que estaban en el oriente, probablemente en Babilonia, conocían la profecía de Daniel, ya que él estaba a cargo de todos los magos. La profecía, sin duda, se refería a Daniel 9, 25, cuando Daniel dijo, sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas. Ahora sabemos que la orden para restaurar y edificar el templo fue dada por el rey Artajerjes y ocurrió el 14 de marzo del 445 a.C. A través de la retrospectiva, sabemos que estas 69 semanas representan 69 periodos de 7 años, es decir, 483 años. Si contamos desde el 14 de marzo del 445 a.C. los 483 años son 173.880 días, y llegamos al 6 de abril del año 32 después de Cristo, el día exacto en que Jesucristo entró triunfalmente en Jerusalén. Por lo tanto, los magos no solo sabían cuándo vendría el Mesías, sino también dónde estaría. Así que estos sabios vinieron a Jesús, según el versículo 2, esta sección continúa. Preguntaban, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Ahora hablaremos más sobre Herodes en un momento, él fue nombrado rey de los judíos, pero sabían que él no era el verdadero rey de los judíos porque había uno que había nacido, el rey de los judíos, que por supuesto es el Mesías, no Herodes.
Según el versículo 2, dicen, porque hemos visto su estrella en el oriente. Pregunta, ¿qué estrella vieron? Bueno, era una estrella en el oriente. Realmente no tenemos idea de qué estrella era, sin embargo, lo que encuentro interesante es que esta estrella, esta fuente de luz en los cielos, fue lo que guió a los sabios hacia Jesús. Observen el versículo 9, dice que cuando los sabios oyeron al rey Herodes, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Wow! Estos sabios vieron que aparentemente esta estrella, esta fuente de luz en el cielo, se movía, y ellos la siguieron hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba Jesús. Qué hermosa imagen pinta esto, porque para aquellos que buscan luz, Dios les revelará más luz. Y esa es una hermosa imagen de estos hombres que estaban buscando a Jesús. Dios dijo en Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jesús dijo en Mateo 7:7 que debemos pedir, buscar y llamar, los verbos llevan la idea de una acción continua, debemos seguir buscando a Jesús. Vi un adhesivo en un coche que decía, los sabios todavía lo buscan. Saben, lo más sabio que podríamos hacer es buscar a Jesús, porque como bien sabemos, hoy en día hay mucha gente buscando cosas extrañas, extravagantes y fuera de lo común en la vida. Están buscando cosas muy extrañas pensando que de alguna manera eso les traerá satisfacción, que apaciguará la sed de su alma y satisfará el hambre de su espíritu. Pero la verdad es que solo Jesucristo puede hacer eso, porque Él es el pan de vida. Y supongo que la pregunta para nosotros es, ¿qué estamos buscando? ¿Estamos buscando algo o a alguien? ¿O estamos buscando a Jesucristo? Porque si buscamos la verdad, Dios siempre nos revelará más verdad. Si buscamos luz, Él nos revelará más luz. Y aquí vemos eso manifestado, pero en última instancia, al final del versículo 2, dice que vinieron a adorarlo. En el medio del versículo 11 dice que se postraron y lo adoraron. La palabra adorar, proskuneo, que se usa 60 veces en el Nuevo Testamento, significa postrarse o inclinarse. Lleva la idea de adorar al Señor, rendir homenaje al Señor. Y qué hermosa imagen es porque cuando pensamos en adorar a Jesucristo, a menudo pensamos en cantar algunas canciones y ciertamente hay verdad en eso. Pero adorar al Señor no es solo cantar algunas canciones, de hecho, no se trata solo de lo que hacemos. Es lo que somos. Es un estilo de vida. Adorar al Señor debería verse en cada aspecto de nuestras vidas. En el trabajo, en casa, en la escuela, en el juego. Es simplemente someternos al señorío de Jesucristo, postrarnos ante Él y reconocerlo como el primero y más importante en nuestras vidas. Mateo 6:33 dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y realmente esta es una hermosa imagen de adorar al Señor. Sin embargo, es interesante que en el relato de los sabios y esta idea de adorar al Señor, tenemos un poco de información en los versículos 7 al 12. Vayamos al versículo 7 por un momento, por favor. En Mateo 2:7 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y los envió a Belén, diciendo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Nota, en el pasaje mencionado, el término adorar, proskuneo, es utilizado por Herodes con una intención maliciosa, mostrando su falsedad y engaño hacia los sabios. Es importante tener en cuenta que este pasaje muestra la intención negativa de Herodes, pero también resalta la verdadera adoración que los sabios ofrecieron a Jesús. Cuando oyeron al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta que llegaron y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría inmensa. Al entrar en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose, lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le presentaron regalos, oro, incienso y mirra. Después, siendo advertidos en sueños de no regresar a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Ahora, hay un par de cosas a tener en cuenta aquí, en este pasaje paralelo que trata de los sabios adorando a Jesús en los versículos 7 al 12. Por favor,
No me odien porque no estoy aquí para desilusionar a nadie sobre la Navidad y las tarjetas de Navidad que recibimos y las obras de Navidad que presentamos donde vemos a estos tres maravillosos sabios inclinándose en un pesebre, ante el bebé en el establo, porque eso es lo que vemos cada año, ¿no es así? Está todo mal. Según el versículo 11, los sabios entraron en una casa. Y no vieron a un bebé, vieron a un niño pequeño de casi 2 años de edad. Recuerden que Herodes había matado a todos los bebés de 2 años o menos solo para asegurarse. Nuevamente, no sé cuántos sabios eran, pero sé que no se arrodillaron ante un bebé en un pesebre, entraron en una casa y vieron a un niño pequeño, de eso no hay duda. Pero hay una segunda cosa que notamos en este versículo 11. Lo adoraron y luego le presentaron sus regalos. No pierdan la progresión, primero adoraron a Jesús, luego le dieron regalos. Y su acto de dar regalos a Jesús fue realmente una manifestación de su adoración y, en cierto sentido, esto es una imagen de cómo adoramos al Señor al dar al Señor. Damos de nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros, lo que sea. Y encuentro interesante que estos tres sabios no le dieron a Jesús sus obras, ¿lo notaron? Le dieron oro, incienso y mirra. Le dieron lo mejor que tenían. Y creo que para nosotros, esto establece un gran ejemplo de cómo deberíamos dar al Señor. Debemos dar al Señor de nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros. No nuestras obras, podríamos decir, sino lo mejor de lo que tenemos, porque en efecto, eso es realmente una imagen de cuánto adoramos al Señor. Cuánto lo adoramos y lo colocamos como primero y más importante en nuestras vidas. Ahora, pasemos a la segunda respuesta. Dijimos que había 3 respuestas a Jesús. La primera respuesta fue que los sabios lo adoraron. La segunda respuesta es que Herodes se perturbó por él. Esto está en el versículo 3. En Mateo 2, 3 dice, cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó, y toda Jerusalén con él. Ahora, este Herodes en particular es Herodes el Grande. Fue hijo de Antípatro y fue nombrado rey de los judíos, rey de Judea, por Marco Antonio y por Octaviano, quien posteriormente tomó el título de César Augusto. Su nombramiento fue ratificado por el Senado romano y se convirtió en el rey de Judea. Ahora, aunque solemos odiarlo, Herodes fue un maestro constructor. Sus proyectos de construcción eran impresionantes. Construyó Masada en el desierto del Mar Muerto, un hermoso complejo turístico con palacios, balnearios, baños, aljibes y áreas de ejercicios. Es asombroso. Muchos creen que nunca fue allí, simplemente lo construyó por si acaso alguna vez estuviera en el desierto y necesitara un lugar donde quedarse. También construyó el Herodión en Belén, donde algunos estudiosos creen que fue enterrado, aunque no lo sabemos con certeza. Además, construyó Cesarea Marítima, la capital de la provincia de Palestina durante aproximadamente 500 años bajo el Imperio Romano. Cesarea Marítima era una extensa ciudad romana. Contaba con un enorme teatro con vista al mar Mediterráneo y tenía acueductos que traían unos 300 galones de agua por persona al día desde 2 manantiales ubicados a unas 11 o 12 millas de distancia. Era una cantidad enorme de agua y había 2 acueductos. Herodes también construyó 2 hipódromos allí, 2 arenas para carreras de caballos. Es asombroso lo que hizo allí en Cesarea porque solía albergar los Juegos Olímpicos. Personas de todo el mundo conocido venían a competir en estos Juegos Olímpicos, pero eventualmente dejaron de venir porque Herodes tenía los corredores más rápidos, los lanzadores de jabalina más lejanos, los saltadores más largos, tenía lo mejor de lo mejor. Nadie quería venir hasta Cesarea solo para perder. ¿Sabes qué hizo entonces por primera vez? Inventó el primer, segundo y tercer lugar. Oro, plata y bronce. Ahora había 3 ganadores, no solo uno, y eso, por supuesto, dio lugar a una renovación completa de los Juegos Olímpicos, y todavía lo tenemos hoy en día, el primer, segundo y tercer lugar. Él fue un maestro constructor. Construyó el monte del templo, construyó el muro de contención en el monte Meraíe y posteriormente lo niveló y construyó el templo para los judíos. De hecho, hoy en día, cuando vamos a Israel, podemos ver algunas de las piedras herodianas en el muro. Son gigantescas. Ahora,
Todas las piedras que ves sobre el nivel del suelo son típicamente piedras más pequeñas y fueron construidas por Suleimán el Magnífico en 1538. Pero las piedras que fueron construidas hace 2000 años fueron construidas por Herodes y todas son muy fácilmente reconocibles porque tienen un marco alrededor. Han cincelado un marco de 3 pulgadas alrededor. De hecho, en los túneles rabínicos hay una piedra en este muro de contención que tiene 40 pies de largo, 11 pies y medio de altura, 12 pies de grosor y pesa 500 toneladas métricas. Colocar esta piedra en el muro hoy sería un logro de ingeniería. Y como lo hicieron hace 2000 años, no tenemos idea. Así de buen constructor era Herodes. Así que lo amamos porque es un gran constructor, pero lo odiamos porque es una persona terrible. Quiero decir, Herodes era malo, nadie lo quería. Era medio judío, medio edomita. Descendiente de Esaú. Se casó con una joven judía llamada Mariamne porque quería ganarse el favor de los judíos. Eso no funcionó, todavía lo odiaban. Y no amaba tanto a su esposa, la mató. Luego mató a su abuelo, mató a su hermano, y tampoco amaba tanto a su hijo, mató a 3 de ellos también, así que fue un rey muy terrible. De hecho, emitió un edicto que cuando muriera, debían matar a muchos nobles en Jerusalén para que al menos alguien llorara. ¿Quieres saber lo cruel que era? Salta al versículo 16 de Mateo capítulo 2. Mira el versículo 16, dice que cuando Herodes vio que había sido engañado por los magos, se enojó muchísimo y envió a matar a todos los niños varones que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Fue un rey cruel, sin duda esa es la respuesta de Herodes. Se perturbó por él. Vamos a la tercera y última respuesta. Número 1, los magos lo adoraron. Número 2, Herodes se perturbó por él, y número 3, los líderes religiosos fueron indiferentes hacia él. Eso está en los versículos 4 al 6. En el versículo 4 de Mateo 2 dice, reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Así que aquí están los líderes religiosos, los escribas, todas las personas religiosas de Jerusalén, ellos sabían exactamente dónde debía nacer el Mesías. Según Daniel 9, 25, ellos sabían exactamente cuándo el Mesías debía aparecer en escena. Sin embargo, a pesar de todo este conocimiento, toda esta información, aún eran indiferentes hacia Jesús. Eran apáticos, no les importaba. Y vaya, qué triste imagen pinta eso de mucha gente hoy en día, porque hay muchas personas hoy que saben todo sobre Dios. Saben todo sobre la Biblia. Saben bastante sobre Jesús y, sin embargo, son apáticos. No les importa. De hecho, a menudo dicen, bueno, sabes, soy neutral en lo que respecta a Jesucristo. Sí, estoy más o menos sentado en la cerca, no estoy listo, estoy esperando, estoy más o menos en el medio del camino con Jesús. Sabes, no hay neutralidad en el cristianismo. No hay término medio. No puedes quedarte en la cerca. De hecho, Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 30, el que no está conmigo, está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es algo muy serio, así que cuando la gente dice, bueno, soy neutral, no es así. Si no estás a favor de Jesucristo, estás en contra de Él. Así de serio es este asunto. Volviendo a Mateo capítulo 2, aquí vemos las típicas respuestas a Jesús. Algunos se perturban por Él, otros son indiferentes hacia Él. Pero al final, los sabios siempre buscan a Jesús. Vamos a abordar la segunda y última parte de lo que queremos ver en nuestro tiempo juntos, y eso se refiere a las profecías sobre Jesús. Hemos visto la respuesta a Jesús, ahora echemos un vistazo a las profecías sobre Él. En el capítulo 2 hay 4 de ellas. 4 profecías sobre Jesús, y tienen que ver con 4 lugares. Vamos a verlos individualmente. El primer lugar, por supuesto, es Belén. Lo vemos en el versículo 6. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Esto nos lleva a la profecía de Miqueas.
En Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice, y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dirás, bueno, Clark, eso no es exactamente lo que dice aquí en Mateo capítulo 2, versículo 6. ¿Es cierto? ¿Por qué? Bueno, no sé. Aparentemente, Mateo citó la primera parte del versículo solo para llevarnos a Miqueas capítulo 5, versículo 2, porque, como recordarás, en tiempos del Antiguo Testamento, los capítulos y versículos no estaban divididos como lo están ahora, era solo texto continuo, por lo que a menudo citaban la primera parte de una profecía o un pasaje para llevarnos al área de las Escrituras donde se encuentra eso, y eso, por supuesto, en nuestra Biblia moderna, es Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dirás, entonces, ¿por qué en el versículo 6 de Mateo 2 habla del Mesías de dos maneras que parecen contrastantes, pero no lo son, es más una comparación? Está comparando al Mesías con dos cosas. Número 1, como un guía. Número 2, como un pastor. Y la idea es señalar a Jesucristo. Mateo simplemente nos está diciendo que Jesucristo es el pastor que salió de Belén. Y un pastor cuida de las ovejas, las atiende, las ama, las alimenta, se ocupa de ellas. Ese es el corazón de un pastor, pero también será un gobernante. Un día grandioso, glorioso, durante el reino milenario, Jesucristo gobernará con vara de hierro. Gobernará con justicia. Así que creo que todo esto simplemente apunta y habla del Mesías en cuanto a quién es y quién será. Volvamos a Mateo, capítulo 2. Vamos a ver el segundo lugar en estas profecías. Dijimos que eran 4. El primero es Belén. El segundo es Egipto, mira los versículos 13 al 15. Bajemos al versículo 13, ya hemos visto los versículos 7 al 12. Dice, y cuando ellos se hubieron ido, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te lo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarle. Cuando se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, y partió a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, esta profecía tiene que ver con Egipto, por supuesto. Nos remite al libro de Oseas, capítulo 11, versículos 1 en adelante. Ahora, el contexto de Oseas capítulo 11 trata de Moisés y Egipto. Ese es el contexto de Oseas 11. Pero Mateo, por el poder del Espíritu Santo de Dios, mira hacia adelante a una doble forma de cumplimiento, como muchas profecías del Antiguo Testamento. Tienen un cumplimiento inmediato y un cumplimiento futuro, y este no es diferente. Esto mira hacia adelante al Mesías y a Egipto, lo cual, por supuesto, nos lo da aquí en Mateo, capítulo 2. Así que la interpretación de esta profecía en lo que respecta a Egipto es bastante simple y directa. Vamos al tercer lugar, la tercera profecía, y eso es Ramá. Mira los versículos 16 al 18. En el versículo 16 dice, Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. El versículo 17 dice, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Aquí parece que nuevamente tenemos un doble cumplimiento. Uno fue un cumplimiento inmediato en Jeremías capítulo 31, que se refiere al cautiverio babilónico, cuando Babilonia puso sitio al reino del sur de Judá, específicamente a Jerusalén. Los primeros cautivos que fueron llevados a Babilonia fueron en el 605 a.C. e incluyeron al profeta Daniel junto con sus 3 amigos Ananías, Misael y Azarías, a quienes conocemos mejor por sus nombres babilónicos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego. La segunda ola de cautivos llegó en el 597 a.C. Ese fue el momento en que Ezequiel y unos 10.000 judíos fueron llevados al cautiverio babilónico. Y,
Por supuesto, en el 586 a.C. el último asedio a Jerusalén llevó a todos los judíos al cautiverio babilónico. Así que ese fue el cumplimiento de Jeremías 31 en el sentido profético reciente. Sin embargo, hay un cumplimiento futuro y se menciona aquí mismo con la muerte de los bebés en Belén y el llanto en Ramá, o en la parte norte de Jerusalén. Bueno, número 4 y finalmente, terminemos aquí. El cuarto y último lugar que está involucrado es una ciudad muy conocida llamada Nazaret. Eso está en los versículos 19 al 23. En Mateo 2, 19 dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo miedo de ir allá, pero siendo avisado por Dios en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que sería llamado Nazareno. Ahora, no tenemos idea de qué profetas dijeron esto. No sabemos dónde en el Antiguo Testamento se dio esta profecía específicamente. Pero aparentemente así fue. ¿Por quién no lo sabemos? Cuando no nos lo dicen. La idea es que él sería llamado Nazareno. Ahora, en Hechos capítulo 24, versículo 5 en adelante, se nos dice que Pablo era el cabecilla de la secta de los nazarenos. Así que aparentemente esto era algo que la iglesia primitiva entendía. Algunos lo ven desde una raíz hebrea llamada netze o raíz, podríamos decir, la raíz de David, el netze o el nazareno, aunque no estoy seguro de eso. Podría ser, tal vez, no estoy seguro. Lo que sí sabemos es que en el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 1, cuando Felipe encontró al Mesías, fue a buscar a Natanael y le dijo, ven, hemos encontrado al Mesías. Y Natanael en Juan capítulo 1, creo que es el versículo 45, dijo, ¿puede acaso salir algo bueno de Nazaret? Ahora, he estado en Nazaret unas 25 veces, y te aseguro que no puede salir nada bueno de Nazaret. Ahora, si has nacido en Nazaret, tal vez lo siento. Está bien, una cosa buena puede salir de Nazaret, Jesucristo. Dices, bueno, Clark, ¿cuál es el punto de esto? Creo que el punto es bastante simple. La ciudad de Nazaret realmente no era nada en absoluto, era un pequeño caserío, ni siquiera era una ciudad, era una aldea. Y creo que simplemente apunta a que Jesucristo era muy humilde y que era un siervo, a pesar de ser un rey. Y supongo que el punto para todos nosotros en este capítulo es bastante simple y se refiere a dos cosas. En primer lugar, ¿a quién estamos buscando en la vida? Porque si buscamos algo o a alguien que no sea Jesucristo, vamos a terminar vacíos. Y en segundo lugar, ¿cómo refleja nuestra vida a Jesucristo? Aquí tenemos al Rey de los judíos en una humildad absoluta y en un servicio total a los demás. Es una hermosa imagen. Padre, estamos agradecidos por estos pocos minutos juntos. Señor, es simplemente una maravillosa porción de las Escrituras y estamos agradecidos por la claridad que tenemos en tu palabra en lo que respecta a quién eres y en qué consistes, y la aplicación práctica para nuestras vidas. Señor, oramos para que por tu Espíritu nos ayudes a cada uno de nosotros a ponerte en primer lugar, reconociéndote como el Rey de Reyes, y viviendo nuestras vidas reflejándote a ti, Señor, con humildad y sirviendo a los demás. Así que ayúdanos, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.